Não, pô, mas olha o chute, né? Olha o chute. Neću se. Mislim da pijem neću. Okej, mislim da idemo. Ali da, Fuck, ćemo vidjeti baš filme, ja. pa naravno da se vidi u faci, vidiš. Čupa, nisam skužio, čekaj, kaj je bilo? Creepypasta. Backlogs. El eco del vacío. Desde que nació, Elian Torres cargó con una mente rota. La esquizofrenia lo acompañó desde sus primeros recuerdos. Sombras que respiraban en las esquinas, voces sin cuerpo, murmullos en los muros de su cuarto. Pero nada de eso era peor que la realidad. Su casa era un campo de guerra. Su madre lloraba todas las noches. Su padre bebía, gritaba, golpeaba. Hasta que un día, simplemente, cruzó la última línea. Elian tenía apenas 8 años cuando escuchó los gritos finales de su madre. Corrió al cuarto. Encontró a su padre encima de ella. Pero ya no estaba viva. Estaba forcejeando con el cadáver de su madre. Violándola, abusándola y disfrutando el momento más enfermo que cualquier animal lo practicaría. Eso lo marcó de por vida. Viendo a su borracho y desgraciado padre haciendo actos de necrofilia con el cuerpo de su madre. Como si fuese un simple muñeco de goma para ensuciar y dejarlo cubierto de sangre y restos olor a humedad. Y en eso vio a su hijo con esos ojos llenos de rabia. Si desobedeces, esto te pasará a ti, susurró su padre, con la voz borracha, mientras profanaba el cadáver. Ese recuerdo lo acompañaría toda su vida. Le destruyó la inocencia, le devolvió la cordura. Tras ese día, su padre fue arrestado, pero la herida ya estaba abierta. Elian creció refugiándose en creepypastas, en historias sangrientas, en monstruos que al menos tenían sentido dentro de la fantasía. Le compraba peluches macabros a sí mismo, como un Jeff the Killer de ojos cosidos. Solo encontraba paz en lo siniestro. A los 20 años vivía solo. Vacío por dentro, pero vivo. Un día un amigo lo invitó a grabar un cortometraje de terror para internet. Aceptó sin pensarlo. Elian quería distraerse del eco constante de su cabeza. Todo iba bien. Hasta que, mientras filmaban en una fábrica abandonada, el suelo cedió. No sintió dolor, solo un vacío súbito. Cayó, y cayó, y cayó. Hasta que despertó en un lugar que no pertenecía a la Tierra. Un espacio infinito. No euclidiano. Habitaciones detrás de habitaciones. El mismo papel tapiz amarillo enfermo, la misma alfombra húmeda, el mismo zumbido eterno de luces fluorescentes. Pero nunca la misma estructura. Un laberinto sin lógica, sin compasión. Elian se levantó. Estaba solo. Ni sus voces internas podían hablar. Ese silencio era peor que cualquier alucinación. Caminó durante horas, siguiendo pasillos que se movían cuando no miraba, sintiendo respiraciones en la nuca sin que hubiese cuerpos. Encontró una mesa oxidada. Encima había una botella con agua de almendras. Un pan de elote perfectamente envuelto. Elian lo inspeccionó. Nada tenía sentido. Pero tenía hambre. Probó el pan con cuidado. Estaba normal, sin moho, sin veneno, sin alucinaciones. Guardó lo que sobró. Tenía la sensación de que lo necesitaría. El olor cambió, pasó de humedad a carne fermentada. Entonces lo escuchó. Un crujido, un arrastre, un sonido de algo alto, demasiado alto. Elian giró lentamente. La vio. Una sombra, negra, alargada, imposible, sin ojos, sin boca, solo una masa que respiraba y se movía como un cadáver suspendido en el aire. La criatura lo vio sin ojos. Elian sintió un impacto frío en el pecho. Corrió. Corrió sin pensar, sin mirar atrás, hasta que el piso volvió a abrirse bajo sus pies. Despertó mareado. Su GPS marcaba coordenadas imposibles. No había señal, no había mundo. A su lado había un papel arrugado clavado con algo que parecía un diente humano. Welcome to level 666. Bienvenido al nivel 666. Pero debajo había otra frase escrita con sangre, torpe, temblorosa. Don't run. They can hear you. No corras. Te pueden oír. Elian tragó saliva, encendió su linterna y se internó en el nivel. Este nivel no tenía alfombra ni paredes amarillas. Era un vacío cavernoso, con paredes de carne decolorada, cables que parecían venas, y pasillos donde las luces parpadeaban como si supieran que él estaba ahí. El silencio se rompió. Primero un clic, luego otro, luego una sonrisa que no debía existir. Los Smithers.
Había leído sobre ellos en un libro que encontró horas antes en un cajón polvoriento. Seres que solo se muestran con una sonrisa brillante y ojos blancos. No corras. No grites. No los mires. Elian los miró. Fue inevitable. Decenas de sonrisas flotaban en la oscuridad, brillando como cuchillas. Caminaban hacia él. Elian corrió, pero aquí no había salida, solo cadáveres desmembrados en el suelo, gente que antes como él buscaba escapar. Cadáveres abiertos, retorcidos, ojos arrancados, espinas expuestas. Los Smilers se alimentaban lentamente. Y él sabía que sería el siguiente. Mientras corría, soltó una grabadora que siempre llevaba en el bolsillo, y con la respiración cortada dejó su último mensaje. Si alguien escucha esto, por favor, recuerden, me llamo Elian Torres. Y se escucha un golpe, un gruñido, huesos partiéndose, gritos, luego, un susurro gutural no humano. Hay más caras. Y silencio. La grabadora fue encontrada flotando en un charco de agua negra. No había cuerpo, no había salida. Solo el zumbido eterno de luces fluorescentes. Y el eco de un joven que entró a un sitio que no pertenece a ningún mundo conocido. La cinta termina así. Este fue el eco del vacío.